El gran apagón. No podía evitarlo. Lunes 28 de abril a las 12:30 de la mañana, súbitamente desaparecen 15 gigavatios de la red eléctrica, dejando a 2 países completamente sin luz, España y nuestros pobres amigos portugueses. ¡Es Putin!, dijeron algunos. ¡Un ciberataque!, dijeron otros. ¡Es mi hija con el secador a toda potencia!, gritaron algunos padres. ¿A que no has pagado el recibo de la luz?, gritó un cónyuge a otro. Las causas aún se desconocen y yo no soy quien va a dar luz al tema, pero una cosa sí que puedo decir, y creo que hablo por todos nosotros que lo sufrimos. Cuán débiles somos sin electricidad, ¿verdad? Más de 3 veces entré en una habitación en esas horas y le di el interruptor de encendido, sabiendo que no había luz. Dependemos de esta forma de energía. La electricidad mueve el mundo, ¿verdad? Es una realidad. Ahora, existe un poder infinitamente mayor que el poder de la electricidad. ¿Cuál puede ser? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ese es un poder que no fluctúa, es un poder que no se apaga, es un poder que no se gasta porque es infinito. Es el poder que vino a cambiar el mundo por medio de su iglesia. Y nuestro texto de hoy narra el génesis de la iglesia, el inicio y la razón de ser de la iglesia. Ahora bien, aun siendo este un evento sumamente importante, el énfasis del texto está, ¿sabes dónde? Donde tiene que estar, en Dios, en el poder de su Espíritu Santo, que se va a valer de su iglesia para extender su evangelio de salvación, su reino. Así que en esta mañana vamos a observar 4 instantes del inicio de la iglesia que muestran el poder supremo de Dios. 4 instantes que muestran el poder supremo de Dios. Abrochémonos el cinturón que despegamos. El primer instante, lo encontramos en los versículos 1 al 3, es el siguiente: la llegada del poder. La llegada del poder, leemos de nuevo versículo 1, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora, si recuerdas tus matemáticas de la escuela, sabrás que el prefijo penta significa 5. ¿Vale? La zona derecha hizo mejor matemáticas que la zona izquierda de la congregación. 5. Pentágono, 5 lados. Ahora, la palabra Pentecostés es una transliteración del griego, significa 50. Parte izquierda de la congregación, ¿qué significa 50? 50, muy bien, aprobados en matemáticas. Ahora, lo que va a suceder no es casualidad, sino que, hermanos, muestra el poder de Dios. Dios es un rey soberano. Dios controla todo y controla a todos. Nada ocurre por coincidencia o casualidad, incluso los tiempos. ¿A qué me refiero? Fijaros en este cuadro. En este cuadro que vamos a ver, el Antiguo Testamento, en diferentes partes, en Éxodo, en Levítico 23, prescribe varias fiestas sagradas instituidas por Dios y que Israel debía obedecer, debía observar, y son varias. Aquí os muestro 3. Por ejemplo, la primera, la fiesta de la Pascua, se celebraba en la primavera. Celebraba la liberación de Israel en Egipto, del Éxodo. Se ofrecía un cordero como sacrificio y se cenaba, como Jesús cenó aquella última cena. Esto ocurría o bien el jueves o el viernes por la tarde. Seguía otra fiesta que comenzaba realmente al día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura, y durante esta fiesta se ofrecía en un momento específico a Dios las primicias, se ofrecían los primeros frutos de la cosecha de cebada.
Esto ocurría el domingo. Y llegamos a la fiesta de nuestro texto, Pentecostés, o llamada también la fiesta de las semanas, 50 días, 7 semanas después de la Pascua. Esta era una fiesta también inicial de la cosecha. Se hacía una ofrenda de los primeros frutos del verano. Y ahora lo que quiero mostrar es que este diseño no es casualidad. Este diseño apunta a una realidad superior, apunta a Cristo y apunta a nuestro texto también. Porque ¿qué ocurre en la Pascua, como vemos ahora? En el Nuevo Testamento, la Pascua habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ofrecido precisamente durante la Pascua en aquella cruz. Las primicias que se ofrecían domingo, se ofrecen estos primeros frutos. Dice 1 Corintios 15:20 que Cristo es las primicias de los que durmieron. Habla de la resurrección de Cristo, que es un atisbo preliminar de nuestra cosecha, de nuestra propia resurrección futura. ¿Y qué de Pentecostés? Justo este día donde nos encontramos en el texto, es aquí donde el Espíritu Santo va a bautizar a los primeros cristianos, que somos las primicias de la herencia segura de los creyentes. Y en este momento, esos primeros frutos de la iglesia, ¿verdad? Recién inaugurada. Unos frutos de 2000 años hasta hoy, ¿verdad? Hermanos, las fiestas judías del Antiguo Testamento no eran un capricho divino, sino que apuntaban a una realidad futura. Y en este contexto, Pentecostés apunta a la obra poderosa del Espíritu Santo al comienzo de la iglesia de Cristo. Jesús había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga, para que seáis testigos, empezando en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un mero poder. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, igual a Dios. Y Él en este día descendió para incluir a los cristianos y a cada cristiano desde entonces en la iglesia. El Dios soberano y poderoso en su providencia hace coincidir su venida con esta fiesta específicamente, Pentecostés. Y yo entiendo, cuando leemos este texto nos asombramos de el viento y las lenguas de fuego, y sí, con razón. Pero no nos asombremos menos de cómo Dios domina, de cómo Él controla poderosamente los eventos de la historia. Tú no dominas tu vida en última instancia. No, tú no lo haces. Lo acabamos de cantar. Por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. Él gobierna sobre todo, Él gobierna sobre todos, lo bueno y lo malo. Él usa todo para sus propósitos y nuestra misión es confiar en Él. Lucas dice en el texto que estaban todos juntos. Esto es, entendemos los 12 apóstoles, sus acompañantes. El 1:15 dice que había 120 personas, entre esposas, otras mujeres como María, otros discípulos. Y dice el texto que de repente, versículo 2, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora es importante que prestemos atención a una palabra, y quizá te va a sorprender la palabra. Es un adverbio en estos dos versículos 2 y 3. El adverbio como, repetido en versículos 2 y 3, estruendo como de viento, luego dice lenguas como de fuego. Hay aspectos de la verdad de Dios que son difíciles de expresar en lenguaje humano, aún en el lenguaje de un médico preciso, con un griego excelente como era Lucas, aún es insuficiente y tiene que usar un lenguaje figurado, metafórico.
El ruido era como de un gran viento y las lenguas eran como de fuego. Porque ¿sabes qué? Realmente no hubo ni viento, ni hubo tampoco fuego. Los 120 ni se despeinaron, ni se chamuscaron. ¿Qué significa esto entonces? Primero observamos en el versículo 2 que ambos vienen, dice, de repente, viene del cielo. Se trata de un fenómeno rápido y sobrenatural enviado por Dios. Segundo, significa que Dios tiene el poder y control absoluto. El viento y el fuego, si leemos en el Antiguo Testamento, se asocian con el poder sobrenatural de Dios. Ahora, un poquito de griego y hebreo. La palabra viento es la misma palabra que espíritu, tanto en el hebreo como en el griego. Por eso, un ejemplo, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo en Juan 3:8, está hablando del nuevo nacimiento por la voluntad soberana de Dios Espíritu Santo. Y Jesús juega con la palabra y le dice a Nicodemo, el viento, el neuma sopla por donde quiere. Y de la misma manera el Espíritu, el neuma, o en su caso sería el neumatos, otorga el nuevo nacimiento a quien quiere. En el Antiguo Testamento también leemos, por ejemplo, en Ezequiel 37:9, en aquella visión de los huesos secos, Dios mismo expresa, ven de los 4 vientos, palabra hebrea ruach, ven de los 4 vientos, o espíritu, misma palabra, ruach, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El viento denota la obra poderosa de Dios, muchas veces de Dios Espíritu Santo. Y el fuego también es asociado históricamente con la obra poderosa de Dios y su presencia. Recuerda la zarza ardiendo en Éxodo 3 con Moisés. Recuerda la columna de fuego guiando a Israel. Recuerda el fuego que cayó del cielo en el sacrificio con Elías, 1 Reyes 18. Jesús dijo en Hechos 1:5 que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y este momento ha llegado. El poder ha venido. Así este sonido de viento y estas lenguas como de fuego, dice ahora versículo 3 que se posaron. Que dice que se distribuyeron realmente, es la palabra. Mejor dicho todavía, las lenguas aparecieron y, atención, no se posaron en plural, sino se posó. ¿Quién se posó? El Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos, singular. Este es el momento cuando el Espíritu Santo prometido por Dios Padre y anunciado por Jesús viene, llega. El Espíritu Santo bautiza, se posa o sumerge, viene sobre estos creyentes, inaugurando, comenzando una nueva época, la época de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia, entonces, desde esta perspectiva, la Iglesia podemos definirla como el pueblo de Dios salvo en Cristo e incorporado a su cuerpo mediante el bautismo del Espíritu Santo. La Iglesia es el conjunto de salvos en Cristo, bautizados en el Espíritu Santo. Y el bautismo implica esta incorporación. En otras palabras, si tú eres creyente, has sido sí o sí bautizado en o con el Espíritu Santo. No hay ni una sola persona que forme parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, que no haya sido inmersa, bautizada en el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, es el poder de Dios, Espíritu Santo en nosotros, que ha hecho tantas cosas. Fíjate, una lista insuficiente. El Espíritu Santo ha regenerado tu corazón, te ha regalado el nuevo nacimiento, la regeneración.
que te permitió entender el Evangelio y abrir los ojos para comprender tu pecado y el perdón que tenemos en Cristo, y recibir entonces la fe por gracia. En el poder del Espíritu Santo, que ha sido salvo, perdonado, incluido entonces en la iglesia gracias a esta unión con Cristo. También por el Espíritu Santo ha sido sellado, asegurado hasta el día final. Esto trae seguridad de salvación y de que Dios es nuestro Abba Padre. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que el ya creyente debe buscar. El bautismo no es algo que debemos de buscar. No es una experiencia mística que podemos pedir. El texto dice además que ellos estaban sentados y vino el Espíritu Santo. Y es interesante notar que el judío de aquella época no oraba sentado. Estaban sentados haciendo sus cosas, no estaban orando, se oraba de pie, se oraba de rodillas, ni siquiera estaban pidiendo en ese instante, y el Espíritu Santo vino. No podemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, es un momento único, un momento irrepetible que el no creyente recibe en el momento de su salvación. Ahora sí hemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, como veremos, pero no buscamos ser bautizados en Él. Esto es solo la acción soberana y poderosa de Dios, que marca la inclusión, abre la puerta a esa persona a ser parte del cuerpo de Cristo, a la iglesia. En Hong Kong se encuentra el Club Richmond. Este club se jacta de ser el club más exclusivo del mundo. El coste de membresía puede ascender a 15 millones de euros y está limitado a solo 100 miembros, que no son los que tienen mucho dinero, sino que han de pasar un rigurosísimo proceso de selección para evaluar el perfil social, ético y profesional de los candidatos. Quizá alguno de vosotros algún día podrá ser parte de este club. Solo acuérdate del diezmo. Pero para ser parte de la iglesia no necesitas tener ni un solo euro. No necesitas ni un solo mérito. Porque el mérito que necesitas es el mérito de Cristo y su sacrificio en tu lugar. Él ha pagado la deuda, más de 15 millones de euros. La deuda infinita de una condenación eterna, y para ser parte de la iglesia has de creer y que el Espíritu Santo te bautice, te incluya en la iglesia una vez y para siempre. Ese poder del Espíritu Santo profetizado, ese poder que bautiza, que sumerge, que inunda, que se posa sobre los primeros creyentes, marca el inicio de 2000 años de historia de una iglesia creada cuya razón de ser es proclamar la verdad, proclamar el Evangelio, proclamar el reino a las naciones y proclamarla, hermanos, con poder, con su poder, un poder soberano, imparable, supremo, un poder que ha llegado y se ha posado en ti para quedarse para siempre. Sí, el lunes sufrimos el gran apagón. Temimos algunos por la economía, otros por los congelados, otros temimos por nuestro día a día. Pero hermanos, el poder de Dios, Espíritu Santo, no se apaga. Si tú eres creyente, tú has recibido este mismo poder sobrenatural, tienes el Espíritu Santo, y que no es solamente para tu beneficio, que es tremendamente beneficioso, pero es dado para poder servirle, para ser testigo y proclamar su reino con convicción. El segundo instante que muestra el poder del Señor en el nacimiento de la iglesia lo encontramos en el versículo 4. La manifestación del poder. Fijaros lo que dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Tengo que decir que la Reina Valera comienza este versículo 4 con la conjunción y, muy acertadamente. Y nos señala que primero el Espíritu Santo se posó sobre ellos, ocurrió primero el bautismo del Espíritu, al tiempo que aparecían estas lenguas como de fuego. Es decir, ocurrió esta manifestación visual de la venida del Espíritu sobre estos creyentes. Ahora bien, esta manifestación ahora continúa como una manifestación auditiva. ¿Cómo? Dice el texto que van a ser llenos del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Primero, vayamos por partes. Aquí hay mucha tela que cortar. Ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Como hemos visto, el bautismo del Espíritu ocurre una vez solo, no ocurre dos veces. Hermanos, no existe una segunda bendición. No se puede orar por ello. No es algo que se busca. No es una experiencia para unos supercristianos del Club Richmond cristiano, ¿verdad? Como dice un autor, el bautismo del Espíritu Santo no es más una experiencia de lo que es la justificación o la adopción. El bautismo del Espíritu no divide, sino que une en un solo cuerpo. Sucede en el instante de la salvación porque somos añadidos al cuerpo de Cristo, a su iglesia, una sola vez. Ahora bien, la llenura, versículo 4, se refiere ahora a la obra de crecimiento espiritual y capacitación. Crecimiento y capacitación. Es decir, el Espíritu Santo va a capacitar al ya creyente para realizar una tarea específica. Y esto no es nada nuevo. Ya en Éxodo 31 leemos que el Espíritu de Dios llenó, misma palabra llenó, que por cierto en hebreo es malé. Ya no os olvidaréis, malé llenó en hebreo. Llenó a Bezaleel y lo capacitó con sabiduría, inteligencia, conocimiento y toda clase de tarea y servicio. A partir de ahí, el Espíritu Santo llenó, capacitó también a los trabajadores del tabernáculo, Éxodo 31, a Josué para liderar al pueblo, o al profeta Miqueas. Los evangelios también hablan de Juan el Bautista, o Elizabeth, o Zacarías, y el propio Señor Jesús, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre los santos del Antiguo con los del Nuevo Testamento? Con esta llenura. La diferencia está en que a partir de este momento, estaba en el cuadro, Pentecostés, el Espíritu Santo va a bautizar, va a integrar a cada uno de los creyentes sin excepción en la iglesia inaugurada y además va a llenar, a influenciar al creyente para que todo creyente, no solo alguno, sino que todo creyente sirva al Señor de acuerdo a su propósito. No sirva a sí mismo, sino que sirva a su iglesia. Y hermanos, esa es una gran responsabilidad, ¿verdad? Por eso Pablo tiene que decir a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino que trae disolución, porque os controla el vino y viviréis pecaminosamente. En aquella época, en Éfeso específicamente, comunicarse con sus dioses paganos implicaba emborracharse. Y Pablo dice, no hagáis esto lo hacen los paganos. En su lugar, ¿qué les llama hacer? Imperativo, sed llenos del Espíritu, sed controlados por el Espíritu. Porque aunque el Espíritu Santo nos capacite, al mismo tiempo somos llamados, somos ordenados a someternos constantemente al control, a la influencia del Espíritu. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Siendo obediente al Espíritu. ¿Sabes cómo? Siendo obediente a las normas del Espíritu. ¿Sabes cuáles? Las que nos ha dejado por escrito. ¿Dónde?
en la palabra de Cristo. Ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu, vivir según el Espíritu, son maneras bíblicas de expresar que hemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu. ¿Estáis conmigo todavía? Conclusión. El bautismo ocurre en el preciso instante de la regeneración, mientras que ser lleno del Espíritu tiene que ver con nuestro caminar diario y obediente en la fe. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta llenura en el contexto de Hechos 2? De nuevo, el Señor les capacita soberanamente, ellos no lo pidieron, les capacitó para hacer algo extraordinario. Como dice un autor, hubo un estallido de poder espiritual a quienes ya tenían el Espíritu. Y habla de hablar en lenguas. La palabra lengua aparece por segunda vez. En este caso dice que hablaron otras lenguas, fíjate, otras lenguas, según, versículo 4, el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Otras lenguas. ¿Qué significa esto? El contexto no da lugar a ninguna duda. Lenguas son idiomas de la época que ellos no hablaban con anterioridad. Simple y llanamente, Pedro, un pescador galileo un tanto rudo, aunque probablemente bilingüe, quizá trilingüe, Pedro comenzó en ese instante a hablar en chino. Permitidme el anacronismo, y no había estudiado chino. Y Juan comenzó a hablar en galego. Y permitidme el anacronismo. El Espíritu Santo está decidiendo soberanamente manifestarse con poder de esta manera. ¿Por qué? Ahora os lo digo en un momento. Pero hermanos, la implicación es que el Espíritu Santo capacita como Él quiere para la obra que Él poderosamente dirige. El versículo 4 dice, fíjate al final, que el Espíritu Él les daba habilidad para expresarse. Eso fue lo necesario en aquel momento. De hecho, este hablar en idiomas conocidos al recibir el bautismo del Espíritu Santo se va a repetir en Hechos 8 a los samaritanos, Hechos 10 a los gentiles y Hechos 19 a los discípulos de Juan. Increíblemente, esto ocurre en perfecta armonía y con el cumplimiento del mandamiento de Jesús dado a los apóstoles de ser testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo está siendo especialmente activo al inicio de la Iglesia, capacitando a los creyentes a llevar a cabo la misión de proclamar el Evangelio. Y hermanos, 2000 años después, la misión sigue viva. El Espíritu Santo sigue dando habilidad. ¿Para qué? Habilidad para servirle de acuerdo con su deseo, de acuerdo con el momento preciso de tu iglesia y para tu iglesia y no otra iglesia, no en otro lugar, en tu iglesia. Y nosotros, su iglesia, somos llamados a ser constantes generadores de energía por medio de la relación diaria con Dios, que nos va a permitir ser capacitados y usados más y más por Él. Hermanos, la iglesia es de Cristo, el servicio es para Él, y para servir como Dios manda, eres llamado a vivir lleno del Espíritu, a someter tu voluntad a la suya desde la palabra. ¿Te das cuenta, creyente, de que tienes un tremendo poder espiritual? No para ti, sino para servir al Señor y a su iglesia. España tiene una tremenda capacidad de generación eléctrica, pero hubo un apagón. No se hicieron los deberes, no hubo estabilidad eléctrica. Y cuando somos perezosos, cuando permitimos el pecado en nuestra vida,
cuando somos inestables y controlados por cualquier cosa o persona que no es la persona de Dios y su palabra, creamos un apagón espiritual. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Dejas de tener tanto interés en la palabra como antes. Se te quitan las ganas de asistir y pasar tiempo con los hermanos de la congregación. Dejas de preocuparte por ellos, de orar y de tener gozo en servirle, en la capacidad que sea. Cuidado. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Somete tu mente, tu voluntad, tu cuerpo, tus deseos, tu dinero, tu tiempo, tus bienes, tu horario al Espíritu Santo. Empápate de la Escritura y Él te usará para su gloria. Además, cuando vivimos y andamos en el Espíritu Santo hay un gran fruto, genera una gran energía. ¿Cómo se manifiesta en tu vida que estás andando en el Espíritu Santo y así estar capacitado para su obra? Bueno, hoy en día no se manifiesta hablando en estas lenguas. Esto tuvo su momento importantísimo al inicio de la extensión del Evangelio. Esto ha cesado. Ahora, si quieres hablar un idioma, tienes que ir a la academia a aprender idiomas, incluso los misioneros que quieren ir a otro país. Pero andar en el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta de una manera quizá menos espectacular, pero igualmente sobrenatural. ¿Sabes cómo se manifiesta? Con fruto. Fruto. ¿A qué me refiero? Déjame nombrar algunos. Obediencia constante y creciente a la palabra. Respuestas continuas y piadosas a cada momento. Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, servicio, agradecimiento, mansedumbre, docilidad, contentamiento, humildad, sometimiento a la autoridad, gozo, confesión de pecado, generosidad, cantar, tener buenos pensamientos, etcétera, 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 etcétera. Si tienes un coche, un automóvil medianamente nuevo, quizá tenga un limitador de velocidad. Tu coche podría andar a 280 kilómetros por hora. Pero al limitarlo, ¿verdad?, no alcanzará más que lo que tú le pongas, 60, 80, 100 kilómetros por hora. El limitador puede ser muy útil conduciendo. Pero limitar, crear un apagón al poder del Espíritu Santo en tu vida es muy peligroso. Y ¿sabes qué? Eso no ocurre como ocurrió el lunes, de repente, sino poco a poco. Por tanto, examina tu corazón, arrepiéntete conmigo como en esta semana. Arrepiéntete de entristecer al Espíritu Santo, de apagar al Espíritu Santo y comienza a florecer y servir en el poder supremo de Dios para el avance del reino, el avance del Evangelio, porque esa es tu y mi razón de ser como iglesia. Un tercer instante lo vemos en los versículos 5 al 11. Que nos muestran la razón del poder, la razón del poder. Vamos a leer los versículos. Ahora es cuando toda esta teología, esta neumatología, comienza a cobrar sentido. Versículo 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, de alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas
de Dios. Importantísimo. Recuerda el contexto donde nos encontramos. ¿Estamos en qué fiesta? Pentecostés. Una de las más importantes del año. ¿No? Ya lo hemos visto. Ninguna casualidad. Porque en la soberana providencia, el control poderoso de Dios de cada situación, vamos a verlo ahora mismo. ¿Por qué? Número 1. Jesús había pedido a los discípulos que esperaran al Espíritu Santo para recibir poder. La razón era para capacitarles, incluirles en la iglesia y capacitarles para la misión. ¿Cuál misión? Ser testigos. 1:8. Desde el epicentro en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pues bien, la pregunta es, ¿quién está en Jerusalén en Pentecostés? Según este texto. Efectivamente, como judíos, por ley, tenían que estar en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y numerosos judíos de todo el mundo mediterráneo acudían a este importante festival. Y fíjate, la población de Jerusalén pasaba de aproximadamente 100.000 habitantes a cerca de 1 millón en estos festivales. Ahora piensa en esto. La misión de extender el Evangelio de Cristo comienza. La iglesia se inaugura y Dios elige específicamente este momento para enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Versículo 5. Hombres procedentes de todas las naciones del cielo, es decir, o bajo el cielo, gente de muchos lugares estaba allí. ¿Qué ocurre con ellos? Oyen el estruendo y como todo español jubilado ante unas obras, se reúnen en multitud. Versículo 6, oyen a los discípulos hablar en su propia lengua. Literalmente la palabra es en su propio dialecto. Estos judíos que venían del extranjero hablarían griego gracias a Alejandro Magno que unificó el Mediterráneo, ¿verdad? Pero ellos también hablarían varios idiomas y dialectos locales. Así que toda esta gran lista de naciones y pueblos que vemos en este mapa más o menos de los versículos 9 y 10, ¿qué implica que estén todos en el epicentro? Todo el Mediterráneo está representado en este preciso momento. Jesús manda a sus discípulos comenzar desde Jerusalén. Pero es que en ese instante Jerusalén está plagado de no creyentes. ¿Qué dicen estos creyentes? Versículo 11. Les oímos hablar en nuestro dialecto, en nuestro idioma, de las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que los discípulos estaban proclamando en tantos idiomas y dialectos? Las maravillas de Dios. El texto no dice nada más y podemos entender que se trata de proclamar el poder de Dios a lo largo de la historia, pero seguro enfatizando la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús el Mesías, es decir, el Evangelio. La razón de la electricidad es crear poder para que podamos usar aparatos eléctricos. La razón del poder del Espíritu Santo es ser usados para proclamar sus maravillas. Ahora piensa conmigo en estas implicaciones. Primera implicación de este texto. El temor a Dios no siempre es sinónimo de salvación. El temor a Dios no es siempre sinónimo de salvación. El versículo 5 dice que les oían hombres piadosos, o también se traduce temerosos de Dios. ¿Qué estamos viendo? Personas temerosas de Dios, que personas morales, que buena gente, no son salvos y necesitan escuchar de Cristo.
Hace un par de semanas estaba hablando con una hermana, una creyente, que me decía que su cónyuge tiene temor de Dios, incluso ora a Dios, pero no es salvo porque no ha reconocido a Cristo como Salvador. Tener temor de Dios es fantástico, pero eso no salva. Cristo salva. Entonces, ten temor de Dios, por favor. Ven a la iglesia, canta, escucha, estás en el lugar adecuado, pero tu mayor necesidad es entender las maravillas de Dios a lo largo de la historia y entender la mayor de las maravillas, que Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y así poder rescatarte de las garras eternas y pavorosas del infierno. Y ahora estás aquí y Dios te llama al arrepentimiento. Vas a creer en Cristo como tu Salvador. Otra implicación es que Dios es el poderoso soberano. Ya lo hemos visto, pero de nuevo observa la obra soberana de Dios. Las naciones están en Jerusalén. Dios muestra su increíble poder haciendo este puzzle infinito y poniendo cada pieza en su lugar. Nada pasa por casualidad. Nada ocurre por suerte. Todo ha sido orquestado por Dios en tu vida. Este momento preciso, tu rutina, tu día a día ha sido orquestado por Dios para que seas controlado por Él, por su Espíritu, y le des gloria que merece. ¿Has pensado alguna vez que tú estás aquí hoy, año 2025, en Santiago de Compostela, en esta iglesia, en este momento de la historia? Hace 5 años no podrías haber estado aquí porque no había Iglesia Bíblica de Santiago. Dios te ha puesto en este lugar para que seas salvo o para que crezcas en tu amor por Él, conocimiento de Él y en el servicio a Él en este contexto de la Iglesia Bíblica de Santiago. Implicación número 3. Dios usa a cualquiera. Versículo 7. Decían estos hombres, no son galileos todos estos que están hablando. Hace años se puso de moda en España el Lepe. Lepe, este pueblo, ¿qué culpa tendrán los de Lepe? Un pueblo andaluz que todo el día estábamos bromeando, haciendo bromas de la gente del Lepe. Los galileos eran considerados personas ignorantes. ¿Supone eso algún problema para Dios? Ninguno. Él los usó para proclamar sus maravillas. Fíjate bien, Él usó a un pagano como Abraham para ser el primero de su nación escogida. Él usó a un asesino como Moisés para guiar al Éxodo. Él ha usado a un mujeriego como Sansón para derrotar al enemigo. A un adúltero como David para reinar Israel. A un agricultor, eso no es pecado, pero a un agricultor como Oseas para ser profeta. Dios ha usado a personas con todo tipo de pasado, bueno u horrendo, de todo estatus social, pero todos salvos, bautizados, unidos en el poder del Espíritu, cambiados por una razón: ser parte de su iglesia y cumplir con su voluntad y recibir toda la gloria. Hermano, hermana, Dios te ha colocado. Te ha salvado y colocado en su iglesia y en esta iglesia específica para que le sirvas. Sométete a Él y sírvele. Veamos el cuarto instante, versículos 12 y 13, la respuesta al poder. La respuesta al poder. Ahora el texto muestra 2 reacciones finales, 2 respuestas humanas a la escena. La primera respuesta es confusión. Fíjate, versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todos asombrados, todos atónitos,
todos perplejos, todos desconcertados y confusos. Ellos pueden entender en su idioma y pueden quizá entender intelectualmente los creyentes están diciendo. Dice, hablan de las maravillas de Dios y se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios en su soberanía, como veremos en el siguiente sermón, esto tiene la intención de conducir directamente al sermón de Pedro. Pedro va a responder a esta pregunta presentando claramente al Mesías, al Cristo que ellos mataron. Presentarlo como el único triunfante y poderoso Salvador. Algunos responden con confusión y otros responden, número 2, con burla. Versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Literalmente, están llenos de gleuco, llenos de vino dulce. El mosto de aquella época era muy peligroso. No es como el de aquí. Pero encontramos aquí dos respuestas, una muestra duda y cautela y la otra escepticismo y burla. Y recordad bien, ¿quién está respondiendo así? Versículo 5. Hombres piadosos, hombres temerosos de Dios y además con una tremenda evidencia sobrenatural delante de ellos. Una vez más, la piedad y el temor externos pueden parecer algo cercano a Dios, pero están alejados a una distancia infinita de Él. Y es lo que vamos a ver en Hechos, porque a lo largo de este libro vamos a ver cómo los hombres temerosos de Dios van a ridiculizar, a cuestionar, a amenazar, a encarcelar, a castigar, incluso a matar a los primeros cristianos. Y esta, hermanos, es la estrategia del diablo contra el Señor y su iglesia. Dios aquí realiza milagros que todos ven y oyen, y aún así, hombres piadosos, incrédulos realmente, rehúsan aceptar la verdad y se mofan. Hermanos, el ser humano sin la obra poderosa del Espíritu va a responder al Evangelio, quizá ignorándolo. Quizá lo va a hacer de manera educada o toscamente. Algunos responden con sonrisa, otros responden con ira. Pero recuerda, ¿cómo respondías tú? ¿Cómo respondías tú antes de Cristo? Y recuerda cómo Cristo ha cambiado tu corazón en el poder del Espíritu Santo. Recuerda ese momento cuando eras imposible de salvar. Atesóralo y aplícalo a tu ministerio de evangelismo. Porque tu llamado y mi llamado y el llamado y razón de la iglesia es este: hablar las maravillas de Dios. Proclamar el evangelio de salvación que solo se encuentra en Cristo, confiando que el apagón espiritual de esa persona, que a tu juicio y a mi juicio es imposible de solucionar ni con un generador nuclear. Ver cómo puede recibir la luz poderosa que Dios puede dar, gracias al único generador posible, el Evangelio de Jesús. Te pregunto, ¿confías en la obra del Espíritu Santo? ¿Confías en que Él ha decidido usar hoy no a ángeles, no a profetas, sino a ti y a mí, a su iglesia? Nos ha decidido usar para extender el Evangelio de salvación, extender su reino con un poder que no se apaga. Este texto, este libro, ha de llevarnos a responder con un rotundo sí, confío, y entonces movernos a vivir en consecuencia, evangelizando, trayendo luz a un mundo oscuro. Esta semana fue intensa, oscuramente intensa. Por unas horas, tampoco vayamos a rasgarnos las vestiduras, ¿verdad? Y leía de un pueblo
llamado Oseja de Sajambre. Y lo digo con todo orgullo, porque Oseja de Sajambre es un precioso pueblecito de mi tierra, de León. Oseja de Sajambre mira los imponentes picos de Europa. Y además de estar enclavado en estas preciosas montañas, este pueblo se convirtió en noticia esta semana. No sé si leíste de ello. La razón es que hace años, conscientes de su localización y de la facilidad con que quedaban incomunicados y sin electricidad debido a las fortísimas nevadas, el alcalde de su época impulsó un modelo que permite al pueblo desconectarse de la red eléctrica y funcionar de una manera autónoma gracias a una pequeña central hidroeléctrica local. Así que mientras nosotros pensábamos en el pescado que nos estaba descongelando, este pueblecito perdido no notó absolutamente nada. Fue luz en medio de la oscuridad. Qué metáfora de la iglesia, ¿verdad? Un pueblo que somos con un mensaje de poder y de luz a un mundo oscuro. Lo cual parece imposible en Hechos 2 y parece imposible en nuestro contexto. Cuán débiles somos sin electricidad, ¿verdad? Detiene un país entero, pero ¿sabes? Seguro que la iglesia no sería nada más que un gran club de personas con buenas intenciones, sin el Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, imparable, infinito, poderoso, misericordioso, viniendo a nosotros y actuando por medio de nosotros, su iglesia. No seríamos nada, pero fuimos bautizados. Fuimos incluidos en su iglesia y ahora somos llamados a vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Proclamar el único mensaje que existe. El único mensaje capaz de encender la luz de la vida en el corazón humano oscuro y extender por medio de su iglesia el glorioso reino de Dios. Confiemos en su tarea y seamos una iglesia que proclama en el poder del Espíritu, con convicción, con corrección del Evangelio. Proclamemos la verdad de Cristo y confiemos en su poder para dar luz al corazón oscuro. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra razón de ser. Oremos. Señor, nos has llamado a proclamar tu verdad. Te has movido con poder a lo largo de la historia y en este caso es increíble que en tu providencia tú hiciste en el poder de tu Espíritu a estos creyentes bautizados en el Espíritu y movidos por tu Espíritu a hablar idiomas para proclamar la verdad a un mundo que estaba esos días en Jerusalén. Señor, tú te mueves providencialmente, pero no tenemos que esperar a grandes sucesos. El gran suceso ya ocurrió, tú ya nos salvaste y ahora somos llamados, Señor, a vivir, a ser llenos de tu Espíritu, diariamente, a esforzarnos, a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte, oh Señor, y obedecerte en nuestra manera de vivir. Y esto incluye, sin lugar a dudas, hablar la verdad. En ti esperamos, Señor, en que tú hagas tu obra de salvación. Lo has hecho a lo largo de la historia y te pedimos que sigas haciéndolo. Oh Señor, extiende tu reino en esta ciudad, en esta región, en este país y en este mundo oscuro. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.